el conferencista Santiago Guzmán, quien nos va a hablar sobre la hipertensión pulmonar del grupo 3 o el mundo de las aves, o ambas cosas al mismo tiempo. Eh, yo he oído a Santiago en varias reuniones, tanto aquí en nuestro mundo de neumocursos como en la ALAT, y la verdad es que creo que es una de las autoridades que conozco en la América Hispana con mejor coherencia en lo que presenta, y seguro estoy que voy a aprender otro poco de él. Santiago, gracias por estar acá y por estar siempre presente en Neumocurso. Todo No, tuyo. gracias, Bartolomé, por la bonita presentación, te lo agradezco. Bueno, la idea es que conversemos en estos minutos del grupo 3 de hipertensión pulmonar. Tuvimos una previa en el cual hubo una presentación de la doctora Blanco, que se hizo un comentario. Hay algunas cosas allí que las voy a tomar, pero a ver, un poco este símil con el cual arrancamos del mundo de las aves, es que siento que cuando a Carlos Linneo se propuso las distintas clasificaciones, cuando uno entra en cualquier clase, en este caso clase aves, evidentemente toma algunas características comunes entre los elementos que van a conformar esa clase, pero más allá de esas características comunes vamos a encontrar una gran heterogeneidad en esa clase o en ese grupo. Y no estamos muy diferentes en la medicina, es decir, tratamos de darle una coherencia a nuestras clasificaciones, pero a veces terminan siendo complejas y muy heterogéneas. Y esto es un poquito lo que nos sucede en el grupo 3, ¿no? Cuando vemos brevemente la última clasificación que se hizo el año pasado en el Mundial en Barcelona, terminaron señalando 7 grupos, de los cuales vamos a referirnos básicamente al 3.1 y 3.2, porque abordar todos va a ser muy complejo, pero eso da una idea de tal cual, de lo heterogéneo, de lo complejo de abordar como si fuera lo mismo a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo respiratorio, ¿no? Que tienen enfermedad respiratoria. Entonces, bueno, vamos a conversar un poquito ya con el 3.1 y 3.2 vamos a tener bastante material para darnos cuenta de lo diferente y complejo que pueden ser, ¿no? Eh, Esa misma pregunta, ¿son similares los distintos? Ahorita me voy primero a los grupos de hipertensión pulmonar. Bueno, vemos que en esta serie de un centro de Francia en Lyon, durante 8 años, recogen los pacientes del registro de hipertensión pulmonar incidente, y ya vemos que si nos vamos a lo que sería el resultado final, que sería sobrevivir, vemos que los grupos son muy diferentes, y el que lleva la peor parte precisamente es el grupo 3, que tiene una mortalidad mucho mayor que los otros grupos, ¿no? Y cuando nos planteamos dentro del grupo 3 el comportamiento es similar, vemos a la derecha exactamente otra vez se replica esto, es decir, los más dentro de los específicos, el más beneficiado es el grupo de EPOC y enfisema, y el más perjudicado, el que tiene peor pronóstico, es el de fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, el resto, el que está como otros, en la línea de arriba, tiene un pronóstico muy similar a los mejores pronósticos de los otros grupos. Con lo cual, otra vez estamos ante digamos, pronósticos totalmente diferentes en enfermedades que están asociadas a la misma condición hemodinámica. Entonces, a ver, no es lo mismo unos que otros, y es un poquito lo que quisiera desglosar en estos minutos, ¿no? Además, digamos, esta serie o este registro francés, se evaluó si los pacientes del grupo 3 que estaban recibiendo tratamiento específico, es decir, tratamiento vasodilatador, mejoraba la sobrevida, y no fue diferente a los pacientes que no lo recibieron. Con lo cual, una conclusión adicional, por lo menos en este trabajo, es que pareciera no ser eficaz el tratamiento vasodilatador. Y esa ha sido
un karma que hemos tenido desde hace unas décadas con el grupo 3, es decir, no lo podemos tratar, no lo debemos tratar, se vuelven hipoxémicos, empeoran, pero bueno, ya han ido apareciendo algunas luces que vamos a comentar, ¿no? Ya cuando nos vamos al grupo 1 y al grupo 2, o sea, el 3.1 y el 3.2, también nos podemos preguntar, ¿se comportan igual en este mismo outcome de sobrevida? Y vemos que no. Si vemos esta data viene de 12 centros, que son centros de España, Italia y Reino Unido, que, digamos, toman los pacientes que tienen registrados de grupo 3 y ven en el tiempo cómo evoluciona la sobrevida de los pacientes con EPOC y de los pacientes con enfermedad intersticial del pulmón. Y hay algo muy llamativo. El paciente con enfermedad intersticial del pulmón empieza a caer la sobrevida desde el principio. Ustedes ven en las líneas que se colocan en el lado derecho, que la primera se refiere a los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar. La segunda es la que se refiere a los pacientes que tienen la hipertensión pulmonar border, lo que se llama entre 21 y 24, para este momento, que en el año 22. Y luego tenemos la moderada y la grave, de acuerdo también a los criterios previos, que eran más de 25 para una moderada, pero con un índice cardíaco conservado, o en el caso de la grave, de la severa, que tenga más de 25 con índice cardíaco bajo o que tenga más de 35 de presión de la pulmonar. Bueno, si vemos estos 4 grupos, vemos que EPOC se comporta como esa gota que rebasa el vaso, es decir, la mortalidad no aumenta hasta que realmente caemos en el grupo de los severos, que es, aquí está, que es esta línea que desciende de manera importante en la sobrevida, que no es el mismo comportamiento que vemos en la enfermedad intersticial, que empieza a afectar la sobrevida desde que hay los primeros aumentos de presión en la pulmonar. Y este comportamiento diferente también de hecho ha llevado a que, por ejemplo, en enfermedades como esclerosis sistémica se desarrollen sistemas para detectarla en ese, digamos, momento de presión border, ¿no? Porque se sabe que el aumento de mortalidad es importante desde el principio. No así la EPOC que pareciera soportar eso durante un periodo más largo, hasta que la presión es lo suficientemente alta como para que comprometa la mortalidad. Y esto lo vemos en esta gráfica con el hazard ratio, en el cual vemos que el ascenso, además de que tiene una mayor mortalidad, el ascenso de la enfermedad intersticial es más claro desde un inicio, mientras que la EPOC se mantiene aplanada un tiempo y luego, cuando la presión supera los 40, 50, es que empieza el ascenso de la mortalidad. ¿A qué se debe este comportamiento? Bueno, pueden haber varias razones y vamos a desglosar algunas de ellas, pero una de las que podemos esgrimir es que la, digamos, gravedad o el ritmo de acelerar, o la aceleración de la elevación de la presión de la pulmonar es diferente en las dos condiciones. Aquí vemos la serie de Steven Nathan a la izquierda, de Steven Nathan a la izquierda, que se hace por lo menos cateterismo seguidos a pacientes con al menos un año de seguimiento, y se ve que el incremento anual en fibrosis pulmonar idiopática es 3.8 milímetros de mercurio año. Sin embargo, vemos a la derecha que el incremento es mucho más discreto cuando nos referimos a EPOC enfisema. ¿Puede esta agresividad, si uno quiere llamarla así, del comportamiento vascular ser el que explica que un paciente con enfermedad intersticial empieza a elevar mortalidad inmediatamente desde que se hace el diagnóstico, y la EPOC como que soporta, como tiene un colchón durante un tiempo hasta que eleva hasta cierto punto? Puede que en parte nos estemos
explicando por allá, por estos aspectos, que vamos a ver ahorita más adelante otras argumentaciones de por qué puede ser diferente. Me voy ya de una manera como algo brusca a la parte terapéutica, lo comentamos en la charla de la doctora Blanco. El comportamiento terapéutico ante una misma droga administrada de la misma manera fue muy llamativo, o por lo menos hizo ruido en el mundo de la hipertensión pulmonar, que tuviésemos una evolución como la que vemos allí, que fue el estudio PERFECT, el que fue de treprostinil inhalado en pacientes con EPOC, con un perfil, digamos, un perfil vascular, porque eran pacientes que tenían más de 4 de presión de resistencia pulmonar, perdón. Con lo cual se escogieron adecuadamente los pacientes a pesar de eso, y dado un medicamento inhalado sin efecto sistémico, la evolución los datos fueron malos. Los pacientes no caminaron más y tuvieron más efectos adversos, incluso más efectos adversos graves, lo que ameritó que el estudio PERFECT fuera detenido antes de su conclusión, que fue un resultado bastante diferente al que vimos con el estudio INCREASE, en el cual treprostinil funcionó muy bien en pacientes con enfermedad intersticial de pulmón, menos si los desglosamos por grupo. En el grupo de fibrosis pulmonar con enfisema, el que tiene combinado, ese grupo no respondió. Sin embargo, si nos vamos a todo el grupo intersticial que entró en la data de INCREASE, efectivamente mejoraron la caminata, el tiempo de deterioro clínico también se aumentó el tiempo de deterioro clínico y se redujo el NT-proBNP como un biomarcador de la enfermedad. Con lo cual, esto llevó a que el medicamento fuera aprobado para este grupo de pacientes, más no, evidentemente, para EPOC. Esto solamente lo explicamos por el lado vascular. Probablemente no. Probablemente treprostinil en los pacientes con enfermedad intersticial está actuando en otros puntos más allá del lecho vascular, del endotelio, y un poquito la razón de esta nos lo está dando los resultados que se presentaron en el europeo este año, el estudio TETON 2, en el cual estaban ya evaluando treprostinil, pero para fibrosis pulmonar idiopática en pacientes que no tuviesen compromiso vascular. En este grupo de pacientes, y esto un poco avalado porque en las evaluaciones post-hoc del INCREASE se vio que hubo una mejoría en la capacidad vital forzada de los pacientes que estuvieron recibiendo el treprostinil, sobre todo en fibrosis pulmonar idiopática. Con lo cual se diseñó el estudio para fibrosis pulmonar idiopática, pues sabemos que lo agonista del receptor de la prostaciclina no solo tiene un efecto vasodilatador, sino tienen efectos también antiproliferativos, actúan a nivel del factor de crecimiento vascular endotelial, a nivel del factor beta también, influye también en la actividad fibroblástica y en el depósito de colágeno en la matriz extracelular, con lo cual probablemente por ahí podríamos explicar parte de los resultados positivos del INCREASE que no los vimos en el estudio con EPOC, ¿no? En esos resultados del TETON 2 que le mencioné, se aumentó 95,6 mililitros la capacidad vital forzada al año, o a las 52 semanas, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y fue significativo realmente en el grupo que estaba recibiendo antifibrosante, con lo cual estamos viendo ahí un efecto sinérgico entre el agonista de la prostaciclina y los antifibrosantes. Seguimos en indagar un poquito la diferenciación entre los grupos o las entidades que tenemos en el grupo 3. Y vamos a buscar esa diferencia desde que son huevitos, desde el inicio. Esta diapositiva ya la había presentado la otra vez que estuvimos discutiendo el
la charla de la doctora Blanco, pero quiero hacer énfasis en algunos datos de los que mencionamos. Tenemos dos extremos. Si vamos a ver en estas entidades, tenemos el grupo 1, los idiopáticos, y tenemos el grupo 3 de las enfermedades respiratorias. Si agarramos los idiopáticos, estos son muestras histológicas de pacientes con HAP idiopática. Vemos que el comportamiento de ellos, de los que están caracterizados como idiopáticos, no es tan típico como lo que uno esperaría, ¿no? Es decir, de estas 50 muestras de pacientes, de pulmones de pacientes explantados con HAP idiopática, vemos que apenas el 52%, un poquito más de la mitad, tienen esa patología clásica que nos han dado de la hipertensión pulmonar, que son las lesiones plexiformes, que es ese ovillo que se forma en la dicotomía de la arteriola pulmonar, y esa es la clásica lesión que vemos en el HAP idiopática, y sin embargo 48% de los pacientes no la tenían. Esos 48 pacientes, por curiosidad, tenían más edad, eran pacientes fumadores, del sexo masculino y con una difusión de CO2 particularmente baja. ¿Hay alguna correlación entre este hallazgo histopatológico diferente y que estos pacientes se empiezan a parecer a lo que ahora conocemos como fenotipo pulmonar del paciente con HAP idiopática? Pues parece que sí. Vemos que hay dos patologías totalmente diferentes o con diferencia. Esta, la de clásica con la lesión plexiforme, pero esta que no tiene este tipo de lesión, que más bien el cambio está a nivel de la microvasculatura, no tanto de la arteriola, y ahí es donde está un gran remodelado. Además que hay una caída de la densidad de vasos en esa zona. Eso se parece, y sigo en esta línea de evaluación de esas bases, a un poco el gradiente histopatológico que vemos en la EPOC. Y si quiero, déjame mencionar un poquito esta que viene a continuación, y me voy a la previa. En esta podemos evaluar, en esta imagen podemos evaluar lo que ocurre un poco a nivel del lecho vascular del paciente con EPOC. Y bueno, realmente estos eran pacientes todos fumadores, algunos con EPOC y otros sin EPOC. Un poco para ver cuál es el cambio vascular que produce, o el daño vascular que ocurre en el fumador, la lesión endotelial del fumador. Y vemos que lo que clásicamente ocurre es una poda. Es decir, este grupo de pacientes que eran evaluados por cáncer de pulmón, se les habían realizado, se le tomaron muestras histopatológicas y se realizó tomografía 2D y 3D. Y se veía si había correlación entre la muestra histopatológica y lo que veíamos en la tomografía. Y efectivamente era muy similar, es decir, había una carencia en el grupo que tenía la enfermedad vascular, había una ausencia de, los vasos más distales, los más pequeños, que es lo que vemos en esta imagen de acá. Es decir, si ven aquí esta columna que me dice el grosor de los vasos, los más rojitos son los más pequeños. Este de la izquierda no tiene prácticamente esos vasos rojitos pequeños, es el paciente que tiene la enfermedad vascular, el que empieza a hacer hipertensión pulmonar. Vemos esa poda de los capilares, de los vasos pequeños, y más bien los vasos más proximales se dilatan, se hacen más grandes. Eso es lo que ocurre en el paciente con EPOC. Me regreso a la previa. ¿Qué ocurre en este, camino de incrementar la presión en el lecho vascular en los pacientes con EPOC? Y que no todos responden igual, porque en la gráfica que vimos anterior, los dos pacientes eran GOL2, eran dos pacientes con EPOC GOL2, uno con esa poda vascular y otro con la, circulación conservada.
Bueno, aquí vemos también en pacientes que van a trasplante pulmonar, muestra histopatológica del donante. Hay un control de pacientes con enfermedad, con hipertensión de tipo idiopática de grupo 1, y vemos pacientes con EPOC en el centro que no tienen hipertensión pulmonar, y luego las dos, como dos niveles: hipertensión leve con EPOC, hipertensión grave con EPOC. Lo que ocurre o ocurriendo, perdón, en estos pacientes es que en la medida que se agrava y que llegamos al punto de una presión por encima de 35 milímetros de mercurio, eso va generando un mayor remodelado vascular, remodelado que se parece al que hablamos antes. No se parece realmente al remodelado que está en la idiopática, pero un remodelado como el que hablamos antes, de la íntima y de la media, pero tiene menos inflamación y tiene menos enfisema que el paciente que está de penúltimo, es decir, el de la hipertensión leve con EPOC. Lo que nos quiere decir que se está afectando o son pacientes que están de alguna manera expresando una susceptibilidad diferente. Yo soy más susceptible vascularmente, el último, y aquí de alguna manera me está diciendo yo soy más susceptible desde el punto de vista de parénquima, y tengo más marcadores inflamatorios, tengo más enfisema, y en el otro lado tengo menos de esto, pero tengo más lesión, compromiso vascular. Y este degrade es un poco lo que me habla de estas diferencias que pueden haber en los pacientes con EPOC. Volviendo a esta que ya la comentamos, voy a colocar la otra que de alguna manera también me da alguna seña, no necesariamente me explica, disculpen, pero me da alguna seña de por qué probablemente, al ser la patología que ocurre dentro del sistema vascular del pulmón diferente, a lo mejor también eso explica por qué se responden de manera diferente a la terapia. Vemos aquí hay tres imágenes. La primera sería la clásica de la fibrosis pulmonar idiopática. En el medio habría de la enfermedad intersticial, la que produce un patrón no específico, y a la derecha tenemos la fibroelastosis pleuropulmonar, una muy rara, pero las tres con patrones diferentes en lo que sería el comportamiento vascular. Vemos que, volviendo a la izquierda que les había mencionado, si en la EPOC hay una poda de toda la vasculatura periférica, en la fibrosis pulmonar no. En la fibrosis pulmonar lo que hay es una angiogénesis aberrante en el tejido donde no hay fibrosis, porque en el tejido donde no hay fibrosis sí hay un corte de los vasos pulmonares. Entonces tenemos dos elementos patogénicos diferentes. Tenemos un área casi avascular, que es el área de la fibrosis, y un área con más bien producción de vasos, pero de una manera aberrante, que es la angiogénesis. Y los de la derecha hacen también mucha angiogénesis, muchos vasos nuevos, pero bajo un mecanismo que llaman intusepción, que es que se hacen, digamos, como unos septos que van dividiendo los vasos y van dicotomizando y generando nuevos vasos. Entonces tenemos dos maneras o dos comportamientos patogénicos vascular diferentes en lo que sería el 3.1 y en el 3.2. Y vemos que dentro del 3.2 también son diferentes. De hecho, hablar de enfermedad intersticial como una es dificilísimo, porque tenemos tanto ahí. Tenemos las enfermedades del colágeno, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, bueno, y la lista es interminable, y la patología varía entre unas y otras. Entonces, es un poco la complejidad de que entren en todos en el mismo saco. De hecho, les hice una mención en el estudio INCREASE que cuando se iban por grupos, el grupo de fibrosis pulmonar y enfisema no respondió al treprostinil. Entonces, ahora que hemos conversado de esas bases, digamos, diferentes, vamos a hablar un poco qué hay del grupo 1, que es más raro, y el grupo 3, perdón, que es más frecuente, pero que pueden tener cosas en comunes y que de alguna manera pueden estarlos uniendo, ¿no? Uno de los inconvenientes que
que tuvimos siempre con los registros de hipertensión pulmonar que se desarrollaron durante el siglo pasado y principios de este siglo, es que los pacientes entraban a los registros sin tomografía, sin estudios de función pulmonar, lo cual llevaba a que había muchos pacientes idiopáticos con una pobre evaluación de lo que era su componente del parénquima pulmonar y de la vía aérea. Y la primera campanada seria nos los dan los británicos con su registro, el Aspire, y que ellos sí empiezan a recoger la data tomográfica, la data de funcionalismo pulmonar de estos pacientes, y hacen esta publicación en el cual hay 493 pacientes identificados como idiopáticos. Sin embargo, lo pongo en interrogante porque de estos 493 pacientes, 39, casi el 40%, tenían alguna alteración pulmonar. 66% tenían obstrucción de la vía aérea o enfisema determinado por funcionalismo pulmonar y por tomografía. 20%, de ese 39%, 20% tenían enfermedad intersticial y 14% tenían mixto. Con lo cual, estamos diciendo que casi 200 pacientes de esos que eran idiopáticos realmente tenían un compromiso pulmonar. Ese compromiso pulmonar es importante. Para esos años todavía no se hablaba claramente del fenotipo pulmonar, pero ciertamente se identificó en el registro británico que este grupo que estaba dentro de los idiopáticos tenía mayor mortalidad y no respondía igual que respondían los pacientes idiopáticos al tratamiento vasodilatador, con lo cual no era adecuado colocarlos en el mismo grupo. Ya con esta información se une la data de Compera, el estudio europeo, pero casi alemán nada más, porque la verdad que la serie es predominantemente del grupo de Gießen en Alemania, y los datos del Aspire, y se empieza a identificar ese fenotipo pulmonar. Es decir, hay pacientes idiopáticos que tienen datos de que no se comportan como idiopáticos y que tienen más bien información de que tienen una afectación pulmonar. ¿Qué características tenían estos pacientes o tienen estos pacientes? Tienen una edad mucho mayor que los idiopáticos, usualmente son hombres, son fumadores y tienen una DLCO muy baja, más baja que lo que tienen los pacientes idiopáticos. Estas son características de ese fenotipo pulmonar que ya se empezó a definir a partir de estos, digamos, datos de ambos registros, y efectivamente, como habíamos mencionado previamente, su comportamiento de sobrevida es totalmente diferente. Arriba tenemos los pacientes idiopáticos con una sobrevida mucho mejor que los pacientes que tenían además el fenotipo pulmonar que se asemejaba a la sobrevida de los pacientes grupo 3. Con lo cual, la pregunta es, ¿estos dónde están? O sea, ¿realmente a qué grupo pertenecen? Por otro lado, este trabajo le debe ser muy familiar al doctor Chelly, porque él formó parte del grupo que presentó o que planteó esto que está acá, que es verlo del otro lado de la acera. Es decir, este no es el fenotipo pulmonar del grupo 1, no, este es el fenotipo vascular del EPOC. Es decir, hay EPOC, hay pacientes con EPOC que tienen hipertensión pulmonar, la mayoría, como los llamamos hace mucho tiempo, tenían una hipertensión pulmonar que se correlacionaba a su enfermedad de base, términos que se han ido quitando, pero que tenían como cierto grado de afectación vascular esperable para el compromiso pulmonar que tiene. Pero hay ciertos pacientes que desarrollan una enfermedad vascular mucho más agresiva,
con respecto a la enfermedad de vía aérea o de parénquima que tenían. Con lo cual decidieron plantear este fenotipo vascular que quedaba en el medio entre HAP idiopática y los pacientes del grupo 3 como tal, o con enfermedad o con, digamos, hipertensión pulmonar leve. Y las características, otra vez, vemos que tienen hipertensión precapilar grave, la obstrucción no es tan importante en estos pacientes, no tienen hipercapnia usualmente, la LCO sí es muy baja y cuando hacemos la prueba la prueba la prueba cardiopulmonar, perdón, se ve que la limitante es el ejercicio, al ejercicio es la parte circulatoria. Esto define un poco este grupo y otra vez, como menciono, estamos en dos aceras. En un lado, en este caso, en un lado del puente está el grupo 1, en el otro grupo 3, y cómo lo unimos con la información que tenemos. Bueno, ciertamente todo apunta a que esto es un continuo, que realmente del lado 1 tenemos ese fenotipo pulmonar que se nos mezcla con el fenotipo vascular que hay en el grupo 3 y que tienen unas características particulares. Además, esto está aderezado sobre todo del lado derecho del grupo 3 de comorbilidades. Hablamos ya que el paciente es de más edad, masculino, fumador con una DLCO baja, y cuando nos vamos al fenotipo vascular de los pacientes del grupo 3, vemos que en EPOC hay un compromiso de la circulación pulmonar grave, pero con una obstrucción moderada, sin hipercapnia y con una DLCO baja. Y en el caso de los pacientes con intersticial, también la enfermedad intersticial no es tan avanzada, pero la enfermedad, digamos, vascular es muy acentuada. También se ven fumadores masculinos, DLCO muy baja, y aquí se agregan alguna otra información como un índice de masa bajo, y la caminata baja es común para los dos, una caminata muy con pocos metros en relación con los pacientes que son, por ejemplo, idiopáticos, que pueden caminar más. Esta característica nos dicen que hay pacientes que hacen esta conexión entre el grupo 1 y el grupo 3. Todavía no tenemos claramente dónde ubicarlo, pero están en esa zona gris que forman esos dos grupos, y las características son las que definimos. Ahora, lo mencioné con la diapositiva de treprostinil, que esa fue el primer medicamento que por fin se pudo aprobar para grupo 3, específicamente para enfermedad intersticial, para el 3.2. Sin embargo, no existe aprobación para ningún otro del grupo 3. Se puede tratar a este enlace, a este continuum pulmonar. Bueno, ciertamente hay una respuesta que es variable. No responden tan bien como los pacientes idiopáticos. Ya hay gran cantidad de ensayos que nos han demostrado que sí hay efectos adversos, pero también hay cada vez más ensayos que nos empiezan a decir que si escogemos adecuadamente a los pacientes, probablemente la respuesta a que hay un tratamiento para este continuum es sí. Esto no quiere decir que haya, como dije, ninguna aprobación, excepto treprostinil para pacientes con enfermedad intersticial difusa. Aquí vemos algunas de las moléculas que se han probado, en el caso del lado izquierdo, en la de EPOC, sin tener éxito, quitando algunos ensayos pequeños con sildenafil, que algunos datos de resistencia pulmonar, de índice cardíaco mejoraron. Hay uno italiano en el cual el BODE mejoró con el uso de sildenafil, pero son trabajos pequeños y que también tienen otras contrapartes de trabajos que fueron negativos, con lo cual no hay, digamos, evidencia para dar una aprobación. Y en el caso de PIT también, después de muchos tropiezos con los medicamentos que vimos ahí, y los PROS, Bosentan, Ambrisentan dio negativo también, y el estudio igual que el de Riociguat. Por cierto que el de Riociguat, una de las análisis post-op que se le hacen es que precisamente el grupo de fibrosis pulmonar y enfisema combinado fue el que echó para atrás los resultados en buena parte, con lo cual hay que tener ojo con ese grupo porque tiene un comportamiento particular.
Y también ensayos negativos y algunos con algunos datos positivos de sildenafil, hasta que aparece INCREASE y nos da ese, digamos, bocanada o una posibilidad de tratamiento al paciente con EPI, ¿no? Sin embargo, quiero cerrar un poquito presentando metaregistros que este año salieron los dos, los de EPIC y los de POC. El de POC lo discutimos en un neumocurso, en el cual se vio que tomando una gran cantidad de centros, tanto de Europa como de Norteamérica, recogiendo un volumen mayor de pacientes, se evaluó los pacientes que estaban recibiendo farmacoterapia específica. Clásicamente los que tienen mayor N son los inhibidores de fosfodiesterasa 5, sildenafil o tadalafil son los pacientes que más han recibido, es el fármaco que más han recibido los pacientes del grupo 3. Y vemos que digamos, en la primera evaluación mejoraron tanto los pacientes más graves como los menos graves, pero cuando se hace el modelo ajustado, se ve que realmente los que tuvieron mejor sobrevida usando sildenafil o tadalafilo fueron los pacientes considerados graves, es decir, los pacientes con EPI que tenían más de 5 de resistencia tuvieron una mejor sobrevida que los pacientes que no usaron inhibidores de fosfodiesterasa. Es más, hay otro dato, otra información en este metaregistro, en el cual los pacientes que tenían doble terapia, es decir, tenían sildenafil o tadalafilo más treprostinil, les fue todavía mejor. Lo que pasa es que la N de ese grupo es pequeña y es complicado llegar a una conclusión, y lo que se presentan como digamos, objetivo o información relevante es que el paciente con inhibidores de fosfodiesterasa 5 con resistencias elevadas y enfermedad intersticial del pulmón tuvo mejor sobrevida. ¿Okay? Esto similar se hizo para los pacientes con EPOC. Este trabajo ya lo discutimos en neumocursos, pero les recuerdo brevemente que más bien sorprendió de que para este caso fue positivo el resultado para los pacientes que tenían tanto resistencias altas como no tan altas. A ver, tenían que tener todos más de 2 de resistencia, pero los pacientes de entre 2 y 5 también se beneficiaron con el uso de inhibidores de fosfodiesterasa 5 en la sobrevida, aunque más se beneficiaron los pacientes que tenían resistencias más altas. Entonces, nos queda esta esperanza. No tenemos un ensayo clínico controlado que nos acabe de dar la respuesta y nos dé la aprobación, pero bueno, los registros nos están empezando a dar luces de que sí, de que este continuum pulmonar o esa zona gris, si se escoge adecuadamente el paciente y podemos incidir en su patogenia vascular, se puede mejorar, además de mejorar el resto de condiciones pulmonares y extrapulmonares, porque también hablamos de las comorbilidades. Como conclusión, tenemos estas dos, la idiopática y el clásico grupo 3, que lo que tiene es hipertensión pulmonar y un compromiso no tan grave de lo que es la parte del parénquima. Y si hacemos la evaluación paso a paso que nos sugiere el Mundial de Barcelona del año pasado, vamos viendo de que si descartamos o vamos evaluando primero los síntomas del paciente, los signos, hacemos las evaluaciones no invasivas con rayos X, electrocardiograma, las pruebas de laboratorio, BNP, y luego pasamos si todo esto nos está apuntando a que hay compromiso de la circulación pulmonar o de cavidad derecha, vamos al tamizaje con ecocardiografía y se sugiere de una vez tomografía más función pulmonar completa con DLCO más polisonografía. Esto nos logra ya separar el grupo 1 del grupo 3, pero siempre vamos a tener que tener ojo con el paciente que tiene una hipertensión grave con una obstrucción que no es tan marcada, y que ese paciente probablemente tiene que seguir, no queda descartado aquí, sino tiene que seguir el flujograma y que
una buena parte de esos pacientes tienen que ir a estudios hemodinámicos y concluir si ese paciente va a recibir o no tratamiento específico. Lo cierto es que esta es un poquito la manera de unir ese puente y que concluyo con que el grupo es ciertamente muy heterogéneo desde el principio, desde las primeras lesiones intersticiales mínimas o el enfisema muy discreto que pueda aparecer o alguna alteración discreta en el funcionalismo pulmonar, hasta cuando ya se desarrolla toda la enfermedad, ya sea del colágeno, la enfermedad de altura, la hipoventilación, los pacientes con neumonectomía, etc. La lista es larga de otros pacientes, pacientes con tuberculosis, con bronquiectasia, que pueden entrar en este heterogéneo grupo 3. Con esto concluyo y gracias por el espacio cedido.